Hermanos, bienvenidos de nuevo al sitio de la lección divina del domingo 28 del tiempo ordinario año A. Invocamos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús en Cristo. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. Hermanos, el Evangelio de este domingo nos continúa del Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14. Escucharemos. En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados. Los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó a sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego le dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de boda a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a sus criados: átelo de pies y manos y arrójelo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Hermanos, en segundo momento de la meditación buscaremos de entender lo que quiere decir el Señor para con nosotros. Después de la fábula de los dos hijos y de la historia de los viñadores asesinos, la parábola de los invitados al banquete presenta la tercera de las parábolas mediante la que Jesús responde a las personalidades de Jerusalén que discuten su autoridad. Este nuevo relato explicita cuán es ese otro pueblo al que se le será confiado el reino de los cielos. La parábola de los invitados existe en Lucas capítulo 14, versículos 15 al 24. Pero en Mateo transforma la gran comida en un banquete que un rey ordena para la boda de su hijo. Por otra parte, el evangelista renueva profundamente el sentido del episodio al añadirle el epílogo sobre el traje de bodas. La invitación a la boda, igual que en la parábola de los viñadores, encadena fases cada vez más trágicas.
Después de la situación inicial, la primera invitación recoge un rechazo. A continuación, el envío de otros siervos se inicia con una declaración del soberano de bondad en esplendor de su banquete. Pero los invitados refieren la trivialidad de sus ocupaciones lucrativas y llegan como los obreros de la viña, incluso a suprimir a los emisarios. Estos dos infructuosos intentos se sandan entonces con un castigo en apariencia excesivo ordenado buen rey, encarnecido en su honor. Al final, este no renuncia. Deshonor o deshonor hace reunir a cualquiera que aparezca. La sala del banquete se llena finalmente. Pero allí se encuentran mezclados tanto los malos como los buenos. Un detalle que anima la intriga. En el asunto del traje de bodas, el rey, al visitar a sus convidados, hace expulsar al hombre que desentona, que no ha considerado útil honrar a su anfitrión con un vestido de fiesta. De allí un diálogo abortado, interpelación del soberano y mutismo impotente del culpable. Este se ve condenado a la exclusión, las tinieblas exteriores y al calabozo atado de pies y manos, allá donde el llanto y el rechinar de dientes se mostrarán inútiles. Un proverbio concluye en conjunto: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. La invitación es amplia, sobre todo en la última llamada. Pero, como el hombre con el traje ofensivo, algunos corren el riesgo de la exclusión. La perspectiva del juicio marca la recensión mateana de la parábola. La boda, desde el versículo 2, refleja una importante figura bíblica de unión entre Dios y su pueblo. Una realidad cuyo cumplimiento ven los evangelistas en la venida del Hijo. De igual manera, la imagen del banquete expresa frecuentemente el feliz desenlace de la historia de salvación ofrecida por Dios. La parábola integra elementos alegóricos difíciles de descodificar. Los primeros enviados son quizá los profetas de Israel. La segunda embajada parece integrar a los sabios y los escribas que han guiado al pueblo elegido. En efecto, el soberano que pondera la riqueza de su banquete recuerda al discurso de Doña Sabiduría, personificación de Dios que ha sacrificado víctimas y ha preparado la mesa. Estas etapas preparan la misión cristiana de la que Jesús dirá pronto: pues bien, yo os envío profetas sabios y maestros de la ley. A unos los mataron, crucificaron, a otros los azotaron. Desde el versículo 7, perturba el hijo del relato.
cómo concebir una campaña militar cuya improbable brevedad dejaría enfriar los platos del banquete. En realidad, se trata de un toque anacrónica de Mateo. El incendio y la ruina de Jerusalén en el año 70 firmó el juicio de Dios contra aquellos que no eran dignos de su llamada. Si esta es la cronología alegórica del evangelista, entonces los últimos enviados representan a los primeros misioneros cristianos que reclutan tanto a los malos como a los buenos. Dios, el rey de la parábola, identifica pronto en la asamblea cristiana llamada a la boda del Mesías, a aquel que no se ha vestido con el traje de bodas. El lector entiende la imagen como quiere y puede. Simplemente, en la antigüedad, el vestido traduce una identidad profunda. De ahí, por ejemplo, la expresión revestirse de Cristo. El invitado mal vestido representa a fin de cuentas a aquel que en la iglesia de Mateo no adapta su conducta a la llamada que le dirige el evangelio del reino. Es interesante nuestra expresión indumentaria cuando llega una invitación imprevista de un amigo. Ya voy. Dame tiempo para cambiar. Las tres parábolas, los dos hijos, los viñadores, los invitados, progresan en su propósito. Tienen una visión pesimista de la historia pesada de Israel y de los responsables que no han descubierto en Jesús el reino de Dios. A los lectores cristianos de Mateo, a finales del siglo I, les era fácil ver en la ruina de Jerusalén el último juicio de Dios. Pero ser llamado no significa obligatoriamente ser elegido. En la medida en que la iglesia tiene una responsabilidad en el futuro del reino, ella misma será juzgada sobre el traje que se haya puesto y sobre los frutos que haya producido. Hermanos, ahora contemplaremos de entender qué quiere decir el Señor con nosotros en este domingo y en esta semana. Contempla cómo Jesús entendió su vida entera como una gran invitación a una fiesta final en nombre de Dios. Por eso, Jesús no impone nada a la fuerza, no presiona a nadie. ¿Cómo es la invitación de Dios en tu vida? ¿Quién te la anuncia? ¿La escucha? ¿La acoges? Cuida de no estar satisfecho con tu bienestar, atento solo a tus intereses inmediatos y vivir como si ya no necesitaras de Dios. Cambiar de vestido, conversión, requiere cambiar de mentalidad, sentir la alegría y la confianza de saberse hijos e hijas del Padre y llevar en estilo de vida, en medio de las alegrías y tristezas, salud o enfermedad, gozos o dificultades que Jesús nos enseña con su vida. ¿Cómo acoges y respondes ante los dramas y las esperanzas de muchos hermanos y hermanas nuestros, excluidos, débiles, rechazados,
despreciados también los que son perseguidos a causa de la fe. Comprueba en tu vida que Dios es bueno con nosotros. Nos ofrece gratuitamente su amistad. Nos ofrece gratuitamente su alegría, su salvación. Pero muchas veces no acogemos sus dones. Cuestiónate ante el Señor y respóndete. ¿Cómo quieres la amistad con Él sin cambiar el traje de tu vida? ¿Cómo ser libre del pasado sin aceptar tu realidad de cada día? Tus encuentros y desencuentros con el Señor, con los hermanos, de tus demoras en el servicio. Hermanos, oraremos. Señor, gracias porque tú no nos mires por la justicia, sino por la bondad, por el amor. Lo único que quieres es que nos vistamos con el traje de tu misericordia, de amor, que vivamos la conversión y podamos disfrutar plenamente de tu fiesta, de tu presencia, la verdadera comunión contigo. Con la intercesión de María, ayúdanos a valorar tu invitación a la santidad, optando siempre por la virtud en vez del pecado, amando desinteresadamente en vez de buscar mi propia conveniencia, siendo humilde en vez de orgullo. Amén. Hermanos, comprometemos algunos puntos para vivir esta semana en línea en camino de Dios. Seguro que en muchas ocasiones te has sentido llamado al gran banquete del Señor. Te invito a renovar tu prueba interior. Es hora de hacer una buena limpieza, confesión, para sentarte a la gran mesa de la Eucaristía. Busca en nombre del Señor a los que cada domingo se sienten invitados a la Eucaristía, pero los afanes de la vida les impiden asistir. Ayúdales a descubrir el auténtico banquete de la Eucaristía. Quizás conozcas a personas que se sientan solas, porque nadie quiere acompañarles en su mesa del dolor, de la enfermedad. Llévales el amor de Jesús a esa persona que está necesitada de compañía, de consuelo, de amor. Analiza qué actitudes te faltan para completar el traje adecuado para el banquete. Transmite con tu vida la acogida, la alegría, la fiesta, la ternura y el amor de Dios. Hermanos, muchas gracias por escuchar, por atención, y que Dios nuestro Señor les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bonito domingo.